Hola, hola, buenas, gracias por acompañarme en este nuevo video. En esta oportunidad les presento un problemita sobre electromagnetismo, inducción, la ley de Faraday. Se trata de lo siguiente, el principio de la pinza perimétrica. Tenemos un alambre, aquí está dibujada una porción de alambre largo, rectilíneo, por el cual pasa una corriente fasorial en el tiempo, ¿no? Una corriente I, función del tiempo, y su cero que es el módulo, y por el seno de omega t. Ya después tenemos, eso está en el medio, pasa por un toroide, ya por la parte del medio de un toroide, de una bobina toroidal, de sección rectangular, ya que tiene n espiras. ¿Ya? Las medidas de este toroide son el radio interior, el radio R1 y el radio R2, el mayor. El ancho o la altura, bueno, viene a ser H. Después le ponemos valores numéricos para ver cuánto se induce. Se va a inducir un voltaje en este toroide, ¿no? Debido a la ley de Faraday. Ya, debido al campo de la corriente que está pasando por el alambre del medio. Ya se supone que es una corriente, bueno, más o menos apreciable. Ya, entonces, aplicación de la ley de Faraday. Entonces, la ley de Faraday, solución. Ya, ley de Faraday. La ley de inducción de Faraday. La fuerza electromotriz, aquí tenemos el voltímetro conectado aquí a los extremos de la bobina. Y bueno, esta es una cuestión simbólica nada más, indicando que hay un voltaje que se va a inducir. Claro, el voltímetro mide en eficacia. Lo que vamos a sacar acá es el valor instantáneo. El valor instantáneo y el valor máximo, o sea, el valor pico. ¿Ya? Entonces, la ley de inducción de Faraday, la fuerza electromotriz que se va a inducir, aquí tenemos dos elementos. El número uno es el sistema inductor, bueno, como quien dice primario, y el secundario es el inducido, la parte 2. Uno es el alambre central y dos es la bobina. Entonces, la fuerza electromotriz inducida viene a ser igual, lo represento por la letra E, ¿sí? Y ahí este es igual a menos la derivada del flujo magnético respecto al tiempo. O sea, la razón de cambio del flujo. Por la bobina, por el alambre, pasa una corriente, y bueno, claro, la corriente es alterna. Si en un instante la corriente está subiendo, digamos, entonces por la regla de la mano derecha, los dedos de la mano es el campo del alambre. ¿Ya? Pero por la ley de Faraday y la ley de Lenz, en la bobina se va a inducir un flujo opuesto al flujo aplicado. Entonces, el flujo de la corriente del alambre central, aplicando la regla de la mano derecha, sí. Y el flujo que se va a inducir en la bobina es al revés. Entonces, los dos flujos se van a tener a cancelar. Entonces, el que está pintado aquí de verde es el flujo ya inducido, ¿ya? El autoflujo del toroide, de la bobina toroidal. Entonces, puede sacar negativo, menos. Entonces, es el sentido contrario. Entonces, la razón de cambio del flujo en el tiempo. ¿Ya? Esa es la ley de Faraday. ¿Ya? Pero el flujo magnético por la ley de Gauss, además otra cosa, que el flujo tiene que variar en el tiempo. El flujo va a depender de la corriente. Y la corriente es fasorial. Entonces, aquí esto es fasor también. Fasorial en el tiempo. El voltaje seguramente. Claro, de hecho. Entonces, aquí el flujo magnético por la ley de Gauss es igual a la integral del campo E punto diferencial de S. Ahí. Entonces necesitamos el campo E, el campo del alambre, de la corriente que pasa por el alambre. Eso también ya se trató en uno de mis primeros videos, el campo tanto dentro del alambre como en la parte externa. En este caso nos interesa la parte externa, fuera del alambre. Una fórmula bastante conocida. El campo B es igual a mu sub 0 por la corriente sobre 2πr. No sobre 2πr. Ahí. Ya ese es ese esto se determina por la ley de Ampère. La corriente es una corriente fasorial, ¿sí? Por la ley de Ampère. Cuando se trata, por ejemplo, de un circuito, ¿no? Después, como hay n espiras, va a ser n veces, al menos el flujo. ¿Ya? Entonces, este campo lo utilizamos aquí. Ahora, el área es el área de la sección del núcleo. Entonces, por ejemplo, podemos dibujar aquí.
un área que viene a ser más o menos un rectángulo, una cosa así más o menos, esta área. Entonces el área es también en azimut, como vector es azimutal. Entonces este campo, aparte de ser vector, es un fasor, y tenemos acá por el vector unitario U sub i, o sea, ve azimut. Ya, el área va a ser lo mismo. Ahora el área podemos tomarlo de esta manera. Podemos dibujar, a ver, el alambre, vamos a dibujarlo aquí en el plano de la pizarra estrictamente, el alambre que está al medio, ya con la corriente que circula, la corriente I, fasorial en el tiempo. Ya, ahora, este es en el gráfico de la pizarra, como quien ve acá. Ahora, este rectangulito sale acá, pero vamos a dibujar un poquito grande. Ahí está, ¿eh? Esta es la sección del toroide. Desde el alambre hasta donde empieza la sección es el radio 1. Y hasta el otro extremo es el radio 2. La bobina toroidal, por lo general es un material ferromagnético, pero también puede ser aire, puede ser con núcleo de aire, puede ser un cartón de esa forma y se hace rebanado, ¿no? Puede ser aire. Como también es un material ferromagnético. Si es un material ferromagnético, la inducción va a ser mucho mejor. Y entonces, esta es la sección. Esta es la sección del núcleo. Ya, pero vamos a tomar una distancia radial R arbitraria. O sea, desde el alambre, por ejemplo, hasta acá. Este es un R minúscula, R variable. Y aquí tomamos una franja, que es el diferencial de S. Entonces, el ancho de esta franja es el diferencial de R. Diferencial del R variable. Entonces, esa franja representa el área diferencial. Entonces, todo esto es el diferencial de S, que viene a ser igual, como todo rectángulo, base por altura. La base es el diferencial de R, ahora la altura. La altura es la altura la altura o el espesor, ¿no?, del toroide. En este caso es H. La altura. Ya, entonces, este diferencial de área viene a ser igual base por altura, diferencial de R por H. Ordenando, H por diferencial de R. En este caso ya está integrado longitudinalmente, paralelo al alambre. Entonces ya por eso cuando hay la integral de superficie va a haber solamente una integral, no va a haber dos, porque está integrado a lo largo o sea, paralelamente a este alambre, ¿ya? Entonces tenemos ahí por eso la distancia variable. Entonces ya tenemos eso. Ahora, cada una de estas áreas, para cada una de las espiras, el área va en curva. O sea, el vector es en azimut. O sea, el vector diferencial de S es el módulo, que es esto, pero por el vector unitario azimutal. Entonces, algo parecido a esto. Entonces, el diferencial de ese vector es igual a su módulo, que es H por diferencial de R, por el vector unitario azimutal también. Entonces, ambos vectores son azimutales. Ya el campo B, que es vector y fasor, ya, y el diferencial de área. Ambos van en azimut. Entonces ya no hace falta el producto escalar, el punto, lo hacemos entonces ya con un producto simple nada más. Entonces ya trabajándolo escalarmente. Ya, entonces, el flujo es el por la ley de Gauss. Y ahora, este flujo, vamos a repasarlo acá. Entonces tendríamos la fuerza electromotriz inducida es igual a menos la derivada respecto al tiempo del flujo. El flujo es esta fórmula. La integral de área. Integral de área de B punto diferencial de S. Así. Entonces, la fuerza electromotriz inducida, ¿no?, sobre la bobina toroidal viene a ser igual. Ya, esta integral puede salir afuera y el operador diferencial derivada en el tiempo va adentro. Entonces tenemos la integral de menos, cuando el operador derivada en el tiempo va o se ingresa dentro de la integral,
sería como una derivada parcial. Derivada parcial respecto de B, respecto al tiempo, punto diferencial de R. Bueno, el punto en realidad habíamos dicho que ya no hace falta. Claro, ya no hace falta porque los vectores son azimuthales. Bueno, entonces ya tenemos el campo B. Esta es la corriente fasorial, la que está expresada aquí. I sub 0 por el 0 de omega t. Entonces hay que tomarle la derivada a esto. Le tomamos la derivada y le ponemos el signo negativo. Esto ya viene a ser por la ley de Lenz, o sea, Faraday-Lenz. O sea, por la oposición al flujo. El flujo inducido se opone al flujo aplicado. Entonces, trabajamos la derivada de B. La derivada de B, trabajamos con esta fórmula. Ya no hace falta el vector unitario. Entonces la derivada de B respecto al tiempo viene a ser igual. Ya, en esta fórmula del campo B, ya todos los parámetros, todos los factores son constantes, excepto la corriente. Ahora, en la corriente, claro, su módulo sí es constante, el I sub 0. Entonces podemos sacar acá mu sub 0, después la corriente sale el módulo, I sub 0, y eso sale afuera. En todo el denominador, a ver, aquí tenemos del 2πr, 2pi por r también sale afuera. La derivada es en el tiempo, la derivada es temporal, y solamente va a quedar la derivada del 0. Entonces, por la derivada respecto al tiempo del seno de omega t. Entonces, la derivada de B respecto al tiempo viene a ser igual. Y a la derivada del 0 de coseno, ¿no es cierto? Entonces, sería coseno, pero por la derivada del argumento, entonces omega. Entonces, adelante va omega por mu sub 0, por la corriente I sub 0, sobre 2pi por r. 2pi por r y por el coseno de omega t. Ya, esa es la derivada. Esa derivada, pero cambiada de signo, ya con el signo menos, por la ley de Lenz dijimos, eso va dentro de la integral, ¿no? Acá. Entonces la fuerza electromotriz inducida, la fuerza electromotriz que se induce viene a ser igual a la integral. Ya diríamos, habíamos dicho que es una sola integral, porque ya está integrado longitudinalmente a todo el ancho del toroide. Entonces una sola integral. La integral que va a quedar es la integral para r. Entonces tendríamos así, ya menos integral de, ahora aquí menos la derivada. Ya, ahora omega. Ahora, ese omega que está puesto ahí, ahí está metida la frecuencia de operación. Esta omega es igual a 2pi por la frecuencia de operación. Entonces se puede reemplazar ese omega por 2pi. 2pi por la frecuencia, por mu sub 0, por I sub 0. Ya sobre 2πr. 2πr y por el coseno de omega t. Entonces aquí, ¿qué más faltaría? Ya, el área, ¿no es cierto? El área diferencial. El área diferencial H diferencial de R. Entonces, por H y por diferencial de R. Ya solamente aquí faltaría un detalle. Esa fuerza electromotriz inducida sería, en este caso, estaríamos calculando, o sea, calculado ahí para una espira. O sea, solamente la espira, esta espira acá. Es decir, la espira que bordea ese contorno, ¿no? La sección. Una espira. Pero son n espiras. Entonces, en este caso, la fuerza electromotriz inducida va a ser multiplicada por n. Por n. Adelante va n. Entonces, en todos los pasos. N. Ahí. N veces, porque son n espiras. Porque sin n es solamente para una espira nada más. Pero son n espiras. Entonces, ahí podemos ir simplificando 2pi. La integral es espacial. La variable es r, porque r está colocado desde el alambre hasta donde empieza, digamos, esta franja. Una variable r cualquiera. Este r va a variar desde r1 hasta r2. Entonces, por eso aquí tenemos en el denominador r y aquí está el diferencial de r. Entonces, todo el resto puede salir afuera.
Entonces esto sale afuera y queda solamente la integral del diferencial de R sobre R, que es un logaritmo natural. Entonces, la fuerza electromotriz inducida en el toroide viene a ser igual a menos, ese menos por la ley de Lenz, menos, ordenando, mu sub 0, primeramente n, ya n de las n espigas, ya por mu sub 0, por la frecuencia, después tendríamos por i sub 0, luego tendríamos la altura del toroide, bueno, h, o el espesor, el coseno de omega t, el coseno de omega t, y todo esto multiplicado por la integral del diferencial de R sobre R, ya que claramente ese es un logaritmo natural, logaritmo neperiano. Ese logaritmo neperiano, como decía, varía desde R1, o sea, de este borde a este borde, R1, R2. Entonces R varía desde el radio 1 hasta el radio 2 del toroide. Ahí. Es un logaritmo natural. Entonces, la fuerza electromotriz, esta es la fuerza electromotriz instantánea. Esa es instantánea. Entonces, esta fuerza electromotriz instantánea debe ser igual a menos ya n por mu sub 0 por la frecuencia de operación, por el módulo de la corriente, por el espesor del toroide y por el logaritmo natural de R2 sobre R1. Y todo esto también multiplicado por el coseno de omega t. Ahí. Esa fórmula es el valor pico, el valor instantáneo. Este es el valor instantáneo. Instantáneo, valor instantáneo del voltaje inducido. Del voltaje inducido en el toroide, en la bobina toroidal. Toda esta fórmula. Entonces, como esa es una corriente, es una curva cosenoidal, entonces hay valores positivos, valores negativos, y el seno también incluido, es una curva cosenoidal, ese voltaje inducido, a la misma frecuencia del alambre central. Entonces, vea, pero el valor máximo, o sea, la amplitud del voltaje inducido, la amplitud puede ser positiva o puede ser negativa. La amplitud es todo este factor, ¿no? El módulo, en todo caso, el módulo de la amplitud. ¿Sí? Desde aquí hasta aquí. La amplitud, que puede ser positiva o puede ser negativa, ¿no? Bueno, claro, incluye el menos, ya, en todo caso. Entonces, la amplitud del voltaje inducido ya es. Y entonces en este caso tendría que ser el valor absoluto. Bueno, esa amplitud puede ser positiva o negativa. O sea, el valor absoluto acá está indicando un valor positivo estrictamente, pero puede ser positivo o puede ser negativo. Entonces la fuerza electromotriz inducida, la amplitud solamente. En todo caso, E sub 0. Igual. Puede ser positivo o puede ser negativo, ya que es una curva tipo senoidal, o coseno de omega t. Entonces solamente lo que está en el paréntesis, ¿no? Claro, con el más menos adelante. Sería entonces n por mu sub 0 por la frecuencia f, por el módulo de la corriente, por h y por logaritmo natural. R2 sobre R1. Voltios. Ahí tendríamos entonces el voltaje inducido. El valor pico, ¿no? Es el valor pico.
¿no? Que puede ser positivo o puede ser negativo. Claro, aquí el voltímetro que está dibujado es una cuestión simbólica, nada más. El voltímetro lee en eficacia. Entonces ya claro, se puede pasar eso a eficacia. Ya, pero esta es una cuestión simbólica. Entonces solamente estamos indicando de que cuando pasa un alambre por el medio, ya con una corriente fasorial, entonces en la bobina se va a inducir un voltaje. Entonces tendríamos la aplicación de la ley de Faraday, hemos aplicado Gauss, ¿ya? Y después hemos considerado aquí las n-espiras. Las n-espiras por los enlaces. Porque si no hay n, solamente estaríamos calculando para una sola espira, nada más una vuelta. Son n-espiras, o sea, hay un enlace, el flujo está atravesando todas las espiras. Hay digamos, un eslabonamiento, ¿no? del flujo. Podemos darle valores numéricos para estimar más o menos. Si le damos valores numéricos, a ver, continúa por acá. Ya, ejemplo numérico. Le damos datos. A ver, por ejemplo, empezamos con el módulo de la corriente. Y el módulo de la corriente y su cero, por ejemplo, supongamos que sea 20 amperios. Ya 20 amperios, módulo de la corriente. Ya, la frecuencia es 60 Hz. F60. 60 Hz. Ya tenemos el módulo de la corriente, la frecuencia, ahora la geometría, la altura o el espesor del toroide. El espesor. Ya, por ejemplo, supongamos que son unos 3 centímetros, a ver. O sea, 3 centímetros sería 0.003 metros. 3 centímetros. Radio 1, radio 2. El radio 1. Ya, por ejemplo, 10 centímetros. El radio 2, ya por ejemplo que sea 14 centímetros. ¿Qué más falta? El musu 0, bueno, musu 0. Ahora el musu 0, ahí he puesto musu 0. Ya si le he puesto musu 0 es porque el núcleo es de aire. En todo caso, mu solamente. Si el núcleo fuera ferromagnético. Mu, solamente mu. Ahora hay que tener en cuenta de que mu es igual a mu sub 0, que es la permeabilidad del vacío, y por mu sub r. La permeabilidad del vacío mu sub 0, mu sub 0 es 4pi por 10 a la menos 7 Henry por metro. Claro, si es que es un material ferromagnético, entonces hay que agregar como factor el mu sub r. Y a eso ya depende del material, depende del tipo de material. El material ferromagnético puede aumentar eso 100, 200, 300, 500 veces, hasta 1000 inclusive, hasta mucho más inclusive. Entonces supongamos que mu sub r, supongamos que sea 250. Esa es la dimensional, mu sub r. O sea, la permeabilidad relativa es esa. El mu sub 0 es la permeabilidad del vacío. Esa permeabilidad del vacío es 4pi por 10 a la menos 7 Henry por metro. Ya tenemos todos los datos en esta hipotética bobina, ¿no es cierto? Bobina con su alambre central por donde pasa una corriente hemos dicho de unos 20 amperios, supongamos. A ver, más o menos, ¿cuál sería el valor del voltaje, el valor pico del voltaje? A ver, entonces tendríamos aquí ya solamente es cuestión de agarrar la calculadora y reemplazar nada más. Simplemente, entonces, para estos valores, entonces se obtiene en cuántos voltios. A ver, entonces sería el voltaje inducido en la bobina, el valor pico, a ver con la calculadora. A ver. Ya empezamos con n. Le hemos puesto n unos. Ya, n.
Vale, falta N. Ya N, a ver cuántas espiras. A ver, por ejemplo, le ponemos ahí unas 200 espiras. Ya, N. Ya, por ejemplo, 200 espiras. Entonces empezamos con 200. Ya 200. Ya después tenemos mu. Mu es el producto de mu sub 0 por mu sub r. Mu es mu sub 0 por mu sub r. Ya mu sub 0. Entonces aquí por. Ya 200 por. Ya paréntesis. Ya 4 por pi. 4 por pi por 10 a la menos 7. 10 elevado a la menos 7. Ya tenemos eso. A ver, mu sub r. Mu sub r estamos considerando, supongamos que es 200. Eso ya depende del material. Ya supongamos que sea 200 por 200. 250, ¿no? 250 mu sub r. ¿Ya qué más faltaría aquí? La frecuencia 60 Hz. Ya por 60. Por 60. Después tendríamos el módulo de la corriente y su 0. Estamos asumiendo unos 20 amperios, supongamos. 20. Después tendríamos H, viene a ser el espesor, esta altura. Le hemos puesto ahí 3 centímetros. Entonces por 0.03. Después el logaritmo por ln. El logaritmo, ahí no hace falta pasarlo a metros, porque la relación R2 sobre R1 es adimensional, puede ser en centímetros. 14 entre 10. Bueno, 14 entre 10 es 1.4, ¿no? 1.4. Entonces aquí el resultado me va a dar en voltios. A ver cuántos voltios o fracciones de voltio, a ver cómo sale el valor pico del voltaje que se va a inducir en esta hipotética bobina. Ya con su alambre, por donde pasa 20 amperios. Entonces aquí resultaría, a ver, ya 0.2422 por pi, entonces sale 0.761. Ya 0.761 voltios. 0.761 voltios. O también 761 milivoltios. Ya, esa vendría a ser en todo caso la respuesta. Bueno, el valor numérico. Porque en sí el video trató de llegar acá. ¿No? El valor pico, ya el más o el menos, ya del voltaje que se va a inducir en esa bobina. Repito, acá hemos tenido que agregar el valor de n, porque son n espiras, o sea, el flujo está atravesando todas las espiras. Pues la fuerza electromotriz sea n. Bueno, esto sería todo. Esto es lo que, bueno, lo hacía en clases de electromagnetismo. Y es un tema, bueno, interesante. Es el principio de la pinza perimétrica. Y, bueno, no es nada complicado. Aplicación de la ley de Faraday, nada más, ley de Gauss. Y simplemente les agradezco la atención. Cuídense mucho. Hasta una próxima oportunidad. Gracias. Bye bye. Chao.